Bueno, muy buenos días a todos. Primero que nada, quisiera agradecer el apoyo financiero, el apoyo técnico también brindado por parte del equipo de Banco Mundial para la realización de este taller de normas internacionales de contabilidad del sector público, en resumen. Especialmente a Pat Mackenzie, Juan Carlos Serrano, pues por todo el apoyo brindado en estas semanas pasadas para la coordinación y pues para la contratación y demás de este evento. Entonces, cedería la palabra para palabras de bienvenida a Juan Carlos Serrano, que nos acompaña del Banco Mundial. Por favor, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan. Espero me escuchen bien. Y antes de comenzar, recordar que tenemos traducción simultánea al portugués. Si ustedes se fijan, en la parte inferior tenemos un icono de mundo. Ahí pueden encontrar la liga para la traducción. Y bueno, para dar unas breves palabras, es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos sean a este evento. Para el Banco Mundial es un gusto poder apoyar el evento que se llama la FNIC SP en resumen, una capacitación de alto nivel para los contadores de los países miembros de FOCAL. Este esfuerzo se enmarca dentro de la agenda de gobernanza del Banco Mundial, mediante la cual apoyamos reformas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas alrededor del mundo. Particularmente este evento es fruto de nuestra alianza y relacionamiento con FOCAL. Yo quiero reconocer ampliamente el rol tan importante de nuestro colega Juan Torres y Beatriz, así como todo el equipo de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, por su liderazgo, su proactividad y su continua disposición para organizar este evento. Yo recuerdo que hace casi un año empezamos a conversar con Juan sobre la posibilidad de organizar esta capacitación y es un gusto ver hoy cristalizado este esfuerzo después de tanta coordinación y tanto esfuerzo. Como ustedes han sido, o muchos de ustedes me imagino han sido testigos, nuestra alianza con FOCAL se ha venido dando a través de eventos como intercambios, tanto como la generación de reportes regionales y globales, por ejemplo, la emisión del informe sobre los efectos del COVID en los reportes financieros que se emitió recién a inicios de año, y que esperamos poder diseminar pronto también, así como a través de compartir conocimientos con la plataforma Pulsar, la participación en eventos y a través de apoyar capacitaciones como este caso. También para este evento en particular, el cual constará de 3 sesiones, agradecemos mucho el contar con el apoyo de la Universidad de Zúrich, liderada por el doctor Andreas Bergmann y Christoph Schuller, a quienes muchos de ustedes ya conocen bien y como saben tienen una combinación muy particular de conocimiento de la región, pero también de global, así que pensamos que ellos serán los mejores socios para poder participar en este evento de capacitación. Así que, sin más por el momento, por mi lado, agradecer nuevamente la participación de todos, esperamos que el evento sea muy provechoso, y bueno, te regreso la palabra, Juan. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, tienes razón, ¿no? Ha pasado unos buenos meses, y creo que al final ha fructificado en concretarlo, ¿no? Entonces, vamos creciendo ahorita en asistentes a esta sesión. Estamos estimando 400 personas conectadas en este taller. Espero que lo logremos. Algunos ya nos reportaron que tenían algún tema con alguna comisión en sus oficinas, entonces seguramente no van a ser todos, pero esperemos que la mayoría y que todos puedan recibir pues prácticamente estas 3 charlas de la mejor forma. Entonces, y obviamente pues tenemos a un excelente ponente acompañándonos, el doctor Andreas y también Christoph, que forman parte del equipo de la Universidad de Zurich, ¿no? Como ya comentó también Juan Carlos. Voy a permitirme leer una breve semblanza del doctor Andreas y de Christoph. El doctor Andreas es catedrático de Finanzas Públicas y director del Instituto de Gestión Pública de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich, en Suiza. Fue presidente del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, NIC-SP, entre los años 2010 y 2015, miembro de este comité entre los años 2006 y 2009. Desde el 2009 también es miembro del Comité Suizo de Normas Contables para el Sector Público. En 2010 fue profesor visitante de la Universidad de Victoria en Wellington, Nueva Zelanda, asesor de reformas de gestión de finanzas públicas
en Suiza, Europa, Asia, América Latina y diversas organizaciones internacionales. Cuenta con licenciatura y doctorado en la Universidad de San Galo de Suiza. También cuenta con diplomado en la Universidad de Lancaster, Reino Unido. Por su parte, Christoph Schuller, que también es un experto que nos acompaña el día de hoy, experto senior en gestión financiera pública, director adjunto del proyecto de gestión financiera pública, actúa como líder y coordinador de proyectos en varios proyectos nacionales e internacionales con fuerte enfoque en países de Pulsar, de la iniciativa también del Banco Mundial. Este trabajo incluye el área diversa de gestión financiera pública en todos los niveles de gobierno. Entre los socios de los proyectos se incluyen, entre otros, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza, el Fondo Nacional de Suiza, ¿no? Y Christoph Schuller también es profesor en el campo de finanzas públicas y de gestión financiera pública a nivel de posgrado, además de escribir artículos científicos en revistas internacionales. Y bueno, esta es una gran oportunidad para los funcionarios miembros de los países miembros del foro. Estamos hablando de 18 países de América Latina que conforman el Foro de Contadores Gubernamentales de México, perdón, de América Latina, lo estoy apropiando, una disculpa. Y la idea es, pues, del foro es fortalecer conocimientos sobre normas internacionales y obviamente entre mejores prácticas de contabilidad gubernamental. Entonces, muchas gracias a todos. Veo que se siguen conectando funcionarios públicos de los 18 países. Muchas gracias por acompañarnos. Y pasaremos a continuación a avanzar en la siguiente etapa de este taller, que es propiamente la presentación del equipo del doctor Andreas. Y paso seguido pasaríamos a una sección de preguntas y respuestas, que estaríamos alimentándola con las preguntas que nos hagan llevar, nos escriban por el chat o bien levantando la mano en su momento. Dado que somos muchos los que estamos conectados, seguramente vamos a privilegiar el tema del chat, las preguntas, para facilitar un poco la atención de las mismas y pues dependiendo un poco del volumen, veremos qué tanta posibilidad podemos dar atención. Pero bueno, con esto damos inicio a la primera sesión del taller. Muchas gracias, bienvenidos todos. Y doctor Andreas, muchas gracias. Christoph, muchas gracias. Iniciemos, por favor, compartiendo la presentación. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todo el equipo de la Presidencia en México y también a todo el equipo del Banco Mundial. Este fue un esfuerzo muy grande para todos para preparar esta serie de 3 reuniones que tenemos esta semana, la semana que viene y en 2 semanas para presentar un resumen de las NIC-SP. Quizás antes de presentarlo, hay que mencionar que claro, en un resumen nunca se puede entrar en todos los detalles y algunos de ustedes ya participaron en capacitaciones, por ejemplo, en temas como instrumentos financieros y gastamos toda una semana en la capacitación de un solo tema. Y claro, entonces esta serie no pretende dar los mismos detalles que vamos a dar en una capacitación profundizada en otros temas, sino es más a nivel general presentar la situación de las NIC-SP. Pero entonces, sin gastar más tiempo, me gustaría efectivamente empezar con la presentación ya se puede ver. ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Ya la podemos ver, Andrés. Perfecto. Bueno, entonces la agenda es, primero quiero darles un poco una impresión de cuál es la estructura de las 3 sesiones. Después la visión general de las NIC-SP y el marco conceptual. Entonces empezamos hoy con los fundamentos, efectivamente, que es el marco conceptual y la visión general. Y después ya entramos en 2 temas un poco más en detalle, en un grupo de normas sobre informes financieros y en otro grupo que es sobre instrumentos financieros. Y efectivamente, bueno, este es el ejemplo que ya hice. Normalmente son 5 días de capacitación solamente en este segundo grupo y ahora tenemos quizás 20 minutos para este tema. Pero empezamos un poco con la historia.
las NIC-SP ya tienen más que 20 años, efectivamente tienen 21 años desde la emisión de la primera normativa NIC-SP. Y entonces ya ha cambiado un poco la imagen mundial, ¿no? Porque ya son más que 100 países que tienen un sistema que es por lo menos parcialmente con base de vengado. Incluso son como 60 países que hacen un vínculo, hacen una referencia en las NIC-SP, o por lo menos están en el proceso de hacerlo. Y entonces ya sabemos que son muchos de los países en Latinoamérica de grupo focal, pero efectivamente hoy en la mañana llegué desde Arabia Saudita, que es otro ejemplo de un país que está en este proceso de implementación de las mismas normas internacionales. Hay que decir que ninguna reforma ha sido revertida. Sí, algunos han experimentado un poco de retraso y puede ser que tienen incluso más retraso en el futuro, pero básicamente nunca hay reversión, solamente hay retrasos en algunos casos. Entonces es muy claro que eso es porque sí, la información proporcionada es mucho más completo que la información solo sobre el efectivo, porque sí, también incluye información sobre el efectivo, pero incluye mucho más información sobre activos, pasivos, sobre gastos, ingresos. Entonces es mucho más comprensivo. Um, También tiene como una función de entregar datos a la estadística, pero aquí pienso este es un punto muy importante para mencionar, porque algunas veces en presentaciones se dice, bueno, es como la estadística. Eso no es el caso. Son datos que son generados en los sistemas de contabilidad y pueden ser utilizados para la preparación de la estadística, pero sí, siempre ajustes son necesarios por diferentes temas que vamos a ver quizás en una de las próximas sesiones. En general, claro, es que sí, la información es más transparente y mejora la toma de decisiones y sobre todo eso en temas de inversiones y también en temas de pasivos, de obligaciones, que es un tema que probablemente en los años que vienen nos va a preocupar un poco más por el tema de la pandemia que resultó no solamente lastimosamente en muchos muertos, pero también resultó en una deuda más alta que anteriormente. Hemos dividido básicamente el tema en 3 sesiones. En esta primera sesión ya mencioné que vamos a discutir la visión general y el marco conceptual y además 2 grupos de normas. En una semana vamos a tener la segunda sesión y efectivamente esta es la sesión que incluye el número más grande de normas porque incluye todos los activos y pasivos no financieros que son bastante ni que se ve que se refieren a este tipo de activo y pasivo. Y después en la tercera sesión vamos a hablar sobre normas que tratan de gastos y de ingresos. Y tratamos también sobre el tema de consolidación, que es como el último paso, no solamente en nuestra presentación, sino normalmente en el proceso de implementación, es uno de los últimos pasos que toman los países. Y claro, vamos a llegar también a una conclusión y al cierre del evento. Con eso quiero dar la palabra por la primera vez a Christoph. Nosotros vamos a compartir la presentación entre nosotros y entonces en este momento Christoph va a continuar con la visión general de las NIC-SP. Muchas gracias, Andreas, y espero que pueden oírme bien. Sí, Y perfecto. perfecto. Buenos días a todos y muchas gracias para darnos la oportunidad de presentar las NIC-SP en breve, se puede decir. Bueno,
Continuamos con la visión general. Hoy en día tenemos 44 normas de base de vengado. En total es una norma de base de efectivo que sola se utiliza. De estos 44 normas, tenemos 38 vigentes, 6 son derogados y 2 están en proceso de derogada o van a ser derogadas muy pronta. Vamos en más detalle a las 38 normas que están vigentes en unos minutos. Bueno, todas estas normas están cubriendo las áreas de actividades en el gobierno de todo el sector público. Son normas distintas del sector público que me imagino que la mayoría de ustedes sabe que es una convergencia en sustancia de las NIF, de las normas internacionales financieras, en inglés las cifras es IFRS, y fue una convergencia. Andrea, si puedes seguir. Gracias. De las normas financieras del sector privado que se adoptó por el sector público. Obviamente no se puede transformar o utilizar estas normas 100%, no, el sector público tiene sus características únicas, si no se adoptó la tecnología, tiene el NIC-SP obviamente tiene una orientación del sector público, temas del sector público como infraestructura, por ejemplo, que están, o otros temas que están muy particular para el sector público, que la prestación de servicios es mucho más importante de generar, en comparación de generar efectivo, por ejemplo, y tiene una motivación muy diferente. También las NIC-SP o las normas o cada norma que vamos a ver tiene ejemplos en el sector público cómo se puede aplicar e implementar estas normas. Siguiente, por favor. Bueno, la estructura básica para facilitar un poco implementar y aplicar estas, Andreas, me corriges, 3.000 y poco páginas que son ahora las NIC-SP. Pero en realidad cada de los 38 normas que están vigentes hoy en día sigue una estructura básica que tiene tres elementos. El primer elemento es el reconocimiento. Si estamos hablando de un activo, por ejemplo, un vehículo, una mesa, no sé qué, en primer lugar se debe reconocer este activo, pasivo, gasto o lo que sea. Después, este elemento tiene un valor y se debe medir este valor. Entonces, la medición es muy importante. Tenemos dos dimensiones, la medición inicial en primer lugar y después la medición posterior que sigue siguiendo cada año una vez que tenemos este elemento en nuestros libros. Y el tercer elemento, la información a revelar, en inglés es disclosure, eso es la información que contienen las notas. Bueno, tenemos que reconocer, medir y después tenemos información adicional al valor sobre este elemento o elementos. Y esta información cualitativa, si quieren, pueden ser quizás más importante o también bien importante como el valor es también la información cualitativa. Si estamos hablando de garantías, por ejemplo, cuáles son las características, los elementos, las condiciones, si estamos hablando sí, de deuda también. Sí. Siguiente, por favor, Andreas. Bueno, cada norma, como
como cada norma tiene esta estructura básica de los tres elementos, también la forma como está estructurado es también similar. Está estructurada en párrafos y lo que tiene la más autoridad están en negrilla, en gris y pues como se dice acá, vinculantes en caso que existe el respectivo hecho económico o transacción. Es si una entidad compre un vehículo, tenemos este hecho económico y en este caso se aplica. Pues tenemos una guía de aplicación que ayuda a los usuarios de aplicar estas normas que pueden ser a veces un poco técnico. Adicionalmente, tenemos la base de conclusión que ayuda también a interpretar si tenemos una ambigüedad en los párrafos, se ayuda a los usuarios de interpretar cómo este norma fue desarrollado. Además, tenemos ejemplos ilustrativos, no son vinculantes, es también una ayuda para transferir un poco el tema, quizás que puede ser un poco teórico en práctica. Y al fin tenemos el guía de implementación. Ese no hace parte de la norma, entonces no es vinculante, es también otro elemento para ayudar a los usuarios de implementar las normas. La siguiente lámina, por favor. Bueno, no voy a leer todos los NIC SP, ustedes están familiar con estos, me imagino. En total tenemos tres, tres láminas con todas las NIC SP, que están todos vinculantes y solo es para ustedes para dar una lista definitiva hoy en día cuáles son las NIC SP que de que vamos a hablar hoy y las próximas dos sesiones también. Así puedes seguir quizás dos láminas, por favor, al fin. Sí, bueno, NIC SP 44, la última norma es muy reciente y se puede aplicar esta norma no más tarde que el 1 de enero de 2025. Entonces, tenemos un poco de tiempo. Esta norma se trata de activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades discontinuadas. Entonces, es una nueva norma, no va a reemplazar otra norma. Entonces, es una tema nueva que el Ipsos, el board del NIC SP decidió de que es importante adresar también. Bueno, Bueno, con eso yo voy a continuar con el marco conceptual y efectivamente el marco conceptual es uno de los desarrollos durante mi presidencia del Consejo NIC-SP y entonces lo conozco muy bien. Pero ya existen también actualizaciones y vamos a mencionar también las actualizaciones porque yo sé que algunos de ustedes ya están pensando en este tema de actualizaciones también, como están preparando, por ejemplo, respuestas frente a los exposure draft respectivos. Bueno, el marco conceptual básicamente consiste de varios capítulos, ¿no? Y el primer capítulo muy importante es ese capítulo sobre las características cualitativas. Y en cuanto a características cualitativas, hay las siguientes, y este es un listado exhaustivo, es decir, no existen más dentro de las NIC-SP. Relevancia, representación fiel, comprensibilidad, oportunidad, que se refiere al tiempo, comparabilidad y verificabilidad. Entonces, estos son las características cualitativas.
A veces en los países se encuentran otros o a veces también se encuentran otros nombres de las características, pero dentro de las NIC-SP se definen estas características. Por ejemplo, no se define una característica base de vengado, que en muchos países sí lo tienen como característica cualitativa porque este es un marco conceptual para la base de vengado y entonces no se repite básicamente dentro de las características una tal característica. Pero también hay restricciones sobre la información. Entonces, estas restricciones no son características, sino son hechos que pueden limitar un poco la información y por eso también pueden posiblemente limitar incluso las características. Y uno que es muy conocida es la materialidad. Entonces puede ser que sí restringe un poco los temas presentados porque quizás algunos temas, aunque existen, no son materiales. Entonces eso significa que sí hay menos detalles quizás que serían técnicamente posibles, pero para dar una perspectiva del todo, se restringe un poco alguna presentación de detalle. Otro es costo-beneficio. No es absoluto, pero claro, hay algunos límites y quizás alguna información sería demasiado costoso, pero eso siempre se debe considerar en relación con el beneficio. Si, por ejemplo, se trata de una valorización que hay que contratar, un actuario, por ejemplo, claro, puede ser, si se trata de algo muy pequeño, no es dentro de costo-beneficio contratar a un actuario, pero si hablamos, por ejemplo, de las pensiones de todos los funcionarios públicos, claro que sí, porque probablemente las provisiones son mucho más altas que el costo que ocurre si contratamos a un actuario. Y también el equilibrio dentro de las características cualitativas, porque, por ejemplo, puede ser que hay una contradicción entre oportunidad y relevancia, entonces también este balance hay que observar. Aquí, como pueden ver, en este momento propone el Consejo NIC-SP un pequeño cambio explicando prudencia y materialidad un poco mejor. Entonces, no cambia las características, no hay una característica adicional sobre eso, pero está explicando que prudencia hace parte de la representación fiel. Y está explicando un poco más también este tema de materialidad, que es un tema un poco complicado y entonces se necesita un poco más de explicación según el Consejo y están proponiendo en ED 81. Los elementos activos, pasivos, ingresos, gastos, aportaciones o distribuciones de propietarios, estos son los elementos, es decir, las partes constitutivas de los estados financieros. Eso quiere decir que, por ejemplo, el patrimonio no es un elemento. Otra vez, en algunos países se menciona el patrimonio neto como un elemento. Y ahora, ¿por qué no? Entonces, ¿por qué no? Porque el patrimonio neto es un importe residual de activos menos pasivos y entonces se define en relación de dos elementos que ya son definidos. También existen quizás otros recursos o obligaciones que no cumplen con las definiciones que son mencionados, pero no son elementos, no tienen las características de los elementos. Es decir, los elementos tienen que cumplir con definiciones que están dentro del marco conceptual. Aquí, por eso, incluso hay un cambio sugerido por parte del Consejo NIC-SP que quieren cambiar un poquito la definición de los pasivos, es decir, de esta definición aquí. Otra vez es solamente un borrador, es decir, todavía no está decidido este cambio y entonces
Por eso se queda como pendiente la pregunta si o no se va a cambiar esta definición. Después, en el marco conceptual tenemos el reconocimiento. Si algo cumple con la definición y además se puede medir fiablemente, se debe reconocer. Es decir, por ejemplo, un activo que cumple con la definición de activos y además se puede medir fiablemente, se debe reconocer como activo. Lo mismo para pasivos, para ingresos, gastos, obviamente. Después habla un poco de la medición. Está mencionando básicamente un listado de posibles bases para la medición. No está dando la instrucción de medir una propiedad, por ejemplo, de una manera o de otra manera, sino es un listado de posibles bases que después se van a utilizar dentro de las normas. Claro, el costo histórico es una opción. Y la otra opción principal son valores actuales. Los valores actuales son valores de mercado, de reposición, puede ser precio de venta neto o puede ser el valor en uso. Entonces aquí probablemente tenemos el cambio más fuerte que está propuesta en el Exposure Draft 76, que no cambian nada o no quieren cambiar nada sobre costo histórico, pero quieren mencionar el valor razonable. Y eso por buena razón, porque claro, en muchas de las normas ya está mencionado el valor razonable y no se mencionan, por ejemplo, valores actuales o valores de mercado. Y entonces fue como una brecha entre las normas y el marco conceptual y por eso el Consejo NIC-SP está proponiendo el valor razonable, incluir el valor razonable aquí y además incluir una nueva noción en valor operacional actual o el costo de cumplimiento para pasivos. Bueno, el costo de cumplimiento para pasivos ya está, pero el valor operacional actual reemplazará básicamente los otros valores actuales que están en este momento dentro del marco conceptual. Entonces, quieren un poco sanear, un poco simplificar también el tema de la medición en un marco conceptual. Pero otra vez, todavía no está decidido y por lo tanto siguen vigente esta parte del marco conceptual. Finalmente, sí, también están como dando instrucciones de utilizar cuál base, la que básicamente cumple nomás con las características cualitativas. Y finalmente también está hablando sobre la selección, localización y organización de información. Este es el tema de presentación, por ejemplo, dice cuál tipo de información se presenta más en el balance mismo o cuál tipo de información se revela mejor en las notas. En todas las normas y también el marco conceptual vamos a tener una sección un poco en rojo y este es cuáles son los desafíos, los retos de implementación según nuestra experiencia. Y sobre todo en los países miembros de FOCAL, es decir, los países latinoamericanos. En caso del marco conceptual, uno de los retos es que, bueno, en las NIC-SP, el marco conceptual no tiene autoridad para el usuario, es decir, son las normas que tienen autoridad y por eso, por ejemplo, la contradicción frente al valor de mercado o frente al valor razonable no tenía implicaciones porque, claro, en las normas NIC-SP siempre se aplican las normas, es decir, valor razonable. No obstante, en muchos países tenemos una situación que existen solamente normas con autoridad y entonces el marco conceptual en muchos de los países FOCAL, por ejemplo, tiene autoridad y entonces sí, el conflicto es más evidente si el marco conceptual y las normas se contradicen.
Bueno, con eso vamos al primer grupo de normas y voy a dar la palabra otra vez a Christoph. Muchas gracias, Andreas. Entonces, ahora vamos en primer lugar en la primera grupo, en primer grupo que tiene que ver con los informes financieros. Vamos a hablar un poco más en detalle de estas 6 normas que todo están relacionado con informes financieros. Tenemos NICSP 1, que está al centro de las NICSP, que está hablando de la presentación de los estados financieros. NICSP 2 también, estado de flujos de efectivo, también hace parte de este componentes de estados financieros. Vamos a hablar de las políticas contables, NICSP 3, NICSP 4, efectos de variaciones en las tasas de cambio de moneda. Y NICSP 14 habla de hechos ocurridos después de la fecha de presentación. Entonces, en la mayoría de los países es que pasaría después del 31 de diciembre. Y últimamente NICSP 20, información a revelar sobre partes relacionadas. Y en fin de este primer grupo, también voy a hablar de algunos NICSP que no vamos a ver en mucho detalle, porque todos estos son también 6 normas que tienen una aplicación limitada y como Andreas ha dicho en la introducción, solo tenemos 1 hora y media y entonces teníamos que cortar un poco y como eso vamos a ganar un poco más tiempo para hablar de otras normas en más detalle. Entonces, seguimos. Gracias. Bueno, NICSP 1, presentación de los estados financieros. Esta norma, a pesar de definiciones, finalidad y responsabilidades, también contiene los componentes o el enfoque está sobre los componentes que están el estado de la situación financiera o la balance, el estado de rendimiento financiero o el estado de resultados, el estado de cambios en los activos netos o cambio en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo que está dentro de NICSP 2, la comparación del presupuesto y los importes reales, si el presupuesto está publicado. Y las notas, incluyendo el resumen de las políticas contables y otras notas explicativas. Y la estructura, el contenido y también eso es el reto de implementación, el desglose mínimo. Por ejemplo, el NICSP 1 requiere de agrupar los activos y pasivos de forma de corriente y no corriente. Los activos y pasivos no corriente están en los libros por más de 12 meses. Y eso es solo un ejemplo de una estructura o líneas básicas que están requeridos por las normas. Bueno, seguimos. El estado de flujos de efectivo que está dentro son efectivos y equivalente al efectivo que está definido en nuestra norma que son equivalentes al efectivo y cómo se debería presentarle. Hay 3 niveles de flujos de efectivo o que se requiere la norma, que están las actividades de operación, de inversión y de financiación. Las actividades de operación se puede calcular de método directo o indirecto. Lo que está recomendado para las normas está el método directo.
Y el reto de implementación de esta norma es la presentación con las tres actividades, las tres niveles que no son modificables, que se debería presentar estas tres niveles y se debería calcular, pues más o menos calcular, se debería obtener y presentar la información de flujos de efectivos según esta estructura. Bueno, seguimos. NIC CP3, con el título Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Como se dice el título, las políticas contables. En fin, estos define las normas, la responsabilidad está en la responsabilidad de la gerencia. Y esta norma también define la jerarquía de normas. Se podría presentar la situación que por un activo, por un gasto o por otro elemento, no está bien claro en el primer momento qué norma de utilizar. Quizás no hay una norma. Por ejemplo, por recursos no renovables, por ejemplo, en el momento no tenemos una norma en las NIC SP y NIC SP3 presenta una guía y una jerarquía qué normas se podría aplicar. Y si es el tercer punto, si falta, pues se podría utilizar, si aplicable, un NIC SP similar o otras normas, por ejemplo, normas de las NIF, de las NIC o también del MPF, del Manual de Estadísticas para Finanzas Públicas del FMI. También se podría utilizar como referencia. En caso de cambios, hay dos opciones o dos posibilidades, mejor dicho. Aplicación retroactiva o la aplicación prospectiva. La aplicación retroactiva requiere más trabajo porque el saldo inicial se ajuste y la aplicación retrospectiva, el saldo inicial no se ajuste. Y también eso es la reta de implementación, es la aplicación retroactiva y los errores, porque si después si se encuentra errores, obviamente se debería cambiarlos y pues es un reto en términos de se requiere mucho trabajo para revisar muchos documentos. Es fiable, pero sí es un trabajo significante o podría ser un trabajo significante. Bueno, seguimos. NIC SP4 habla de efectos de variaciones de tasa de cambio. No tiene reto de implementación, es una norma bien simple. Se debería definir la moneda funcional. Por ejemplo, en Suiza es el franco suizo, es la moneda funcional. Y una vez definido, todas las transacciones se aplica esta moneda funcional. La norma habla de partidas monetarias y no monetarias. Hice esa distinción. Y también se habla de negocios en extranjero. La cosa es que, por ejemplo, en embajadas, es probablemente el ejemplo más común, pueden existir entidades o elementos que no trabajan o que no realizan sus transacciones con la moneda funcional del gobierno, pero en otra moneda, y NIC SP describe en detalle cómo se debería tratar estas transacciones.
Seguimos. Am, los hechos ocurridos después de la fecha de presentación. En esencia, hay dos elementos centrales en esta norma. Se debería decir si se trata de hechos a considerar o hechos a no considerar. Si es un hecho, pues si se pasó el 31 de diciembre, por ejemplo, y normalmente en la mayoría de países tenemos un tiempo de 3, 4, entre máximo de 6 meses para preparar los estados financieros y todo. Y mientras este tiempo se pueden ocurrir algunas cosas que tienen un efecto a los estados financieros del año pasado o no. Y si tiene un efecto, está un hecho a considerar. Por ejemplo, pueden ser acuerdos judiciales, juicios que requieren provisiones. Y en este caso, si requiere una provisión, es un hecho a considerar. Y hechos a no considerar, por ejemplo, pueden ser garantías. El reto de implementación, proceso de cierre y también la materialidad. Andreas, hablé del tema de materialidad en el contexto del marco conceptual. También aquí un hecho a considerar podría ser material para la entidad, por ejemplo, en un gobierno regional. Si estamos hablando, no sé, de $1,000, podría ser material para una municipalidad, pero no es material para el gobierno central. Entonces también aquí se debería considerar el tema de materialidad para definir si es un hecho a considerar o no. Bueno, seguimos. NIC SP20, información a revelar sobre partes relacionadas. Se tiene que ver con las partes relacionadas, pueden ser entidades o pueden ser individuos también. Y la definición para los individuos que probablemente tiene más relevancia, que posean alguna participación en la entidad, que informe, que les permita ejercer influencia significativa. Esa es la palabra clave, influencia significativa sobre las mismas, así como los familiares próximos de tales individuos. Y también personal clave de la gerencia del gobierno y familiares próximos o entidades en las cuales cualquiera de las personas descritas, entonces de estos individuos descubierto arriba, que tienen una participación sustancial o sobre las que tales personas pueden ejercer influencia significativa. Así es. Bueno, la relevancia de transacciones, información sobre el personal clave. Y el reto de implementación, sí, algunas transacciones podrían ser ilegales. Eso también tiene que ver con el contexto legal en cada país. Eso mismo también tiene que tener esto en conciencia si estamos aplicando NIC-SP 20. Bueno, y con la próxima lámina llegamos a las NIC-SP con aplicación limitada. Estos 6 NIC-SP, empezamos con NIC-SP 10, información financiera en economías hiperinflacionarias. Se aplica muy poco y de mi experiencia nunca tuve relevancia en uno de los países que nosotros trabajemos. NIC-SP 11 es también muy raramente que el gobierno
presta servicios de construcción para terceros. Eso es el concepto de NIC SP 11. Contratos de construcción, se trata de servicios de construcción para terceros. Es también muy rara. NIC SP 18. Es información financiera por segmentos. Es, por ejemplo, información agregada para cada ministerio. Eso es decir, segmento, esta palabra. Sí, esta norma está aplicada y está, depende de la gerencia del gobierno si quieren aplicarla o no. Y el segmento normalmente se refiere a ministerios, por ejemplo, que se agrega información por ministerio. NIC SP 22, revelación de información financiera sobre el sector gobierno general. Esto habla de información estadística de las finanzas públicas y solo se requiere si hay una conciliación, si se presenta en los estados financieros también. Se requiere una conciliación si se presenta en los estados financieros. Y lo mismo para NIC SP 24, que está hablando de información presupuestario y también se requiere esta conciliación en caso que se presenta en los estados financieros, si se presenta el presupuesto en los estados financieros. Y finalmente, NIC SP 34 es no obligatorio. También este norma es por estados financieros separados. Es también a la gerencia del gobierno de decir si quería aplicar esta norma. Y eso son los retos de implementación, decisión sobre la aplicabilidad. Y requiere un análisis para cada gobierno, para cada entidad, si es necesario y también la aplicabilidad en futuro, si estas normas se sigue siendo vigente o no. Bueno, continuamos. Bueno, con esto vamos al tema de instrumentos financieros. Aquí me gustaría agradecer también a Durlandi Cubillos, que es nuestro experto en el tema de instrumentos financieros, que nos apoyó en la preparación de las láminas de la presentación. Dentro de este grupo tenemos básicamente 4 normas y bueno, las 3 obvias son NIC SP 28, 41 y 30 que ya vienen con el nombre de instrumentos financieros. Pero claro, también el tema de costos por préstamos es un tema relacionado a los instrumentos financieros. Estas normas, sobre todo la norma NIC SP 41, es una norma muy grande, tiene como 500 páginas, es la norma la más grande de todas. Y por eso, claro, este es un resumen otra vez que estamos dando y no es posible entrar en todas las exigencias de estas normas. Empezamos con la NIC SP 5. Es una norma que tiene que ver un poco cómo se endeuda la entidad. Porque es posible que algunas entidades, y estoy hablando sobre todo de entidades pequeñas, por ejemplo, municipios, se endeudan de manera directa para construir, por ejemplo, un activo específico. Entonces, hacen una hipoteca, por ejemplo, en un edificio que están construyendo. Y entonces, en este caso, es posible que capitalizan los costos por préstamos como parte de este activo. Entonces, si están construyendo el edificio, ya tienen costos por préstamos porque están aumentando el monto prestado y entonces se puede capitalizar este monto. No obstante, a nivel nacional normalmente
el endeudamiento no está vinculado directamente a un activo específico, sino es general para gastos del presupuesto general y entonces por eso se aplica más también el reconocimiento de referencia, entonces se reconoce el costo de este préstamo como gasto del periodo en el cual se incurre este costo del préstamo. Entonces, este es como un tema que efectivamente es un tema más, según mi experiencia, más del nivel subnacional municipal que del nivel nacional. Ahora entramos en las normas sobre instrumentos financieros en el sentido más estrecho. Ya son tres normas, ¿no? Entonces, una primera norma es sobre la presentación, la segunda sobre reconocimiento, medición, aunque se ha perdido un poco esta parte del título. El título es solamente instrumentos financieros, pero debería decir también reconocimiento y medición porque se trata de eso. Y finalmente, información a revelar. Entonces, el tema que normalmente está en otros temas, por ejemplo, propiedad, planta, equipo, todo eso, presentación, reconocimiento, medición, información a revelar, está dentro de una sola norma, la NIC SP 17, pero en caso de instrumentos financieros está dividida la norma en tres normas, las normas que acabo de introducir. También es muy importante que se trata básicamente de normas que se aplican a activos y pasivos financieros. Es decir, no son normas separadas para activos y para pasivos. Entonces, por ejemplo, para la deuda, no hay una norma específica en NIC-SP, sino se aplica la norma de instrumentos financieros porque si deuda es un pasivo financiero. Y también incluye quizás algunos instrumentos que ni siquiera se piensan en este primer momento. Por ejemplo, las cuentas por cobrar también son activos financieros y las cuentas por pagar son pasivos financieros. Otro ejemplo que está incluido en estas normas son garantías financieras, es decir, incluso transacciones que posiblemente todavía no resultaron en un flujo de efectivo porque quizás la garantía financiera, una empresa o una otra entidad fue solamente otorgada, pero todavía no había ningún pago relacionado a garantías financieras. No obstante, se trata de un instrumento financiero y entonces está bajo de estas tres normas. Lo importante es que la contabilización en general, sin entrar en todos los detalles, es con base en el contrato, y es decir, no con base en el tipo de instrumento. Es decir, si entran incluso en las tres normas, no van a encontrar, por ejemplo, una normativa sobre deuda, que sería un tipo de instrumento, sino deben analizar básicamente el contrato de la deuda, que puede ser un contrato de préstamo o puede ser un bono. Y entonces, con base en este contrato, hay que decidir cuáles son las características de los flujos de efectivo y cuál es el propósito del contrato. Y con base en eso se puede decidir cuáles son los párrafos que hay que aplicar dentro de NIC-SP 41 o de NIC-SP 28 ya. Y entonces este también es uno de los desafíos que encontramos, que efectivamente se debe conocer el contenido de los contratos y de cada uno de los contratos. Claro, si el mismo contrato se aplica, por ejemplo, a todos los préstamos a los estudiantes, entonces hay que analizar solamente una vez este contrato, porque el contrato es idéntico para todos los estudiantes.
Pero, por ejemplo, en temas de deuda, muchas veces los préstamos tienen contratos un poco diferentes. Puede ser que el préstamo del Banco Mundial o el préstamo del BID, ambos tienen un contrato, pero puede ser que el contrato del Banco Mundial y el contrato del BID no son totalmente iguales. Y entonces hay que analizar cada uno de los contratos y analizar su contenido. Y claro, después también el tema es que se necesita tomar decisiones, porque a veces las normas ofrecen varias opciones y entonces hay que decidirse para cuál opción se va a aplicar. Y normalmente estas decisiones no se pueden cambiar después. Entonces el tema es que una vez tomada la decisión, a veces no se puede cambiar. Entonces es una decisión bien importante y eso también es uno de los retos que a veces las contadurías no son tan habituales, tomar decisiones que después no se puede cambiar más. Bueno, entrando en el tema, ya hablé que sí, dentro de instrumentos financieros tenemos activos pasivos y también tenemos instrumentos de patrimonio. Claro, los instrumentos de patrimonio no se utilizan normalmente directamente en el gobierno mismo, porque el gobierno mismo no emite acciones, por ejemplo, pero sí puede ser que existen dentro del consolidado, por ejemplo, si hay empresas estatales que sí emiten acciones, pueden existir instrumentos de patrimonio. Y eso incluso puede incluir el establecimiento de nuevas entidades, si el gobierno está creando nuevas entidades. Pero claro, en todos los gobiernos mismos hay activos financieros y hay pasivos financieros. Y como ya mencioné, activos financieros incluye bastante cosas, como ya mencioné, cuentas por cobrar, pero también incluso efectivo. Entonces, la cuenta bancaria, por ejemplo, también es un activo financiero. También los instrumentos de patrimonio son activos financieros. Si ustedes, o el gobierno, mejor dicho, son accionistas de empresas, entonces estos instrumentos de patrimonio de perspectiva del accionista son activos financieros. Claro, también otros derechos contractuales, por ejemplo, préstamos por cobrar, los préstamos a los estudiantes, por ejemplo, los bonos en caso que invierten en bonos y también los préstamos por cobrar de arrendamientos financieros y vamos a hablar en una de las próximas sesiones sobre arrendamientos financieros. Eso también son derechos contractuales que consisten en activos financieros. También aquí es importante, y eso puede ser activo o pasivo, los instrumentos financieros derivados pueden tomar cualquier forma, pueden ser por el lado activo o pasivo, depende si son obligaciones o si son derechos en este momento. Del lado de pasivos, sí, claro, cuentas por pagar, perdón, préstamos por pagar, bonos por pagar. Bueno, esto a veces no se menciona explícitamente, pero para distinguir entre activos y pasivos se mencionó en esta lámina préstamos por pagar de arrendamientos. Y también eso que ya mencioné, las garantías financieras consisten o son un pasivo financiero. Entonces, por eso explica también un poco por qué son tan grandes las normas, porque son contratos muy variados que están incluidos dentro de estas normas. El reconocimiento se hace de estos instrumentos financieros que pueden ser activos o pasivos principalmente cuando surgen los derechos contractuales. Y por eso otra vez hay que analizar muy claramente cuál es el contenido del contrato, porque puede ser que es la fecha de contratación, es decir, en el momento que se firma el contrato,
o puede ser en la fecha de liquidación, es decir, posiblemente en el momento en cual se paga el préstamo. Y estas fechas pueden ser diferentes porque normalmente se firma primero y se liquida algunos días después. Y la opción está dando las dos opciones básicamente, y esta es una de las decisiones que tiene que tomar la contaduría, cuál será la opción que está aplicando. Después viene la medición inicial, y la medición inicial es básicamente el valor razonable más o menos el costo, más si es un activo, menos si es un pasivo. Y entonces, eso es la medición inicial. Entonces, este es un ejemplo donde se menciona valor razonable en una norma, porque este es el valor que se aplica. Claro, hay excepciones y las excepciones, las más relevantes, son otra vez las cuentas por cobrar y por pagar, porque no hay que estimar el valor razonable en este tipo de activo o de pasivo, porque se aplica normalmente el valor de la factura y entonces el valor nominal. El otro ejemplo en lo cual no es el valor razonable son préstamos preferenciales en los cuales hay que distinguir entre la parte que consiste en un subsidio, por ejemplo, si está reduciendo la tasa de interés que el estudiante debe pagar. Eso significa que es un subsidio y este se debe reconocer en el primer año y entonces reduce básicamente el préstamo, el valor inicial del préstamo. Y este efectivamente es probablemente el tema más complejo, estos préstamos preferenciales que son bastante conocidos en muchos gobiernos y que exigen esta distinción. Entonces hay que separar una tasa de mercado de un subsidio y eso es bastante difícil a veces para implementar. Bueno, aquí entramos en el tema de la clasificación y de la medición posterior. Entonces, algunos quizás ya se preguntaron, ¿y por qué no está hablando sobre clasificaciones? Bueno, porque este únicamente se aplica a partir de la medición posterior. En la medición inicial no hay diferencias en cuanto a las clasificaciones. Y entonces, ¿cuáles son las clasificaciones de activos? Bueno, primero hay que darse cuenta si una opción irrevocable fue escogida. Eso es lo que mencioné hace 2 o 3 láminas, que la contaduría puede decidir que, por ejemplo, todos los activos se miden con valor razonable con cambios en resultados. Pero esta es una decisión irrevocable, es decir, nunca más se puede cambiar eso. Y entonces, bueno, simplifica bastante porque básicamente no tienen que escuchar el resto de la presentación sobre activos financieros, pero es una decisión irrevocable que ofrece el IQCP 41. Otra opción es valor razonable con cambios en el patrimonio, pero otra vez es una opción irrevocable que entonces no se puede cambiar después. Si no se toma una de estas decisiones irrevocables, entonces se aplica lo que está en azul. Entonces son 3 posibles clasificaciones. Puede ser un instrumento activo a costo amortizado. Y este también vamos a ver en pasivos, y en pasivos probablemente es más conocido. Entonces, este para activos se aplica si los flujos de efectivo futuros procedentes de intereses o de reembolsos son conocidos. Y por eso otra vez hay que conocer el contrato si ya conocemos los flujos de efectivo. Y solamente en este caso se puede aplicar el costo amortizado también para activos. La segunda opción es el instrumento activo a valor razonable a través del patrimonio neto, es decir, una ganancia o una pérdida no se reconoce en el estado de resultados, sino en el patrimonio neto directamente.
Este es también para pagos fijos o para la venta. Entonces, pagos fijos es lo mismo como costo amortizado, pero también puede ser para la venta. Entonces, si el objetivo es de vender este activo financiero. Y todos los otros objetivos básicamente deben ser contabilizados con base en valor razonable a través del resultado, es decir, como ingreso y gasto, todas las ganancias y todas las pérdidas que ocurren. Por el lado pasivos, los instrumentos pasivos son normalmente, y por eso la premisa básica, a costo amortizado. Entonces aquí este es muy frecuente. Básicamente toda la deuda normalmente y todos los préstamos pasivos sí son a costo amortizado, y voy a hablar en un ratico qué es costo amortizado. En algunos casos sí se puede medir a valor razonable a través del resultado, es decir, aquí la tercera opción, y eso sobre todo en caso que el pasivo está vinculado con un activo, ¿no? Porque puede ser que sí, tienen, por ejemplo, acciones y tienen una obligación de vender las acciones, es decir, un derivado, o un future, por ejemplo, una opción. Y entonces, en este caso, sería mejor valorar ambas partidas, el activo y el pasivo, en la misma fase, es decir, a valor razonable a través del resultado. Y por eso se permite solamente si es para una mejor representación. Después, todas las garantías financieras se deben contabilizar a valor razonable o como segunda opción como una provisión con base en IGCP 19. Y finalmente, si hay, este es un caso un poco excepcional, si no cumple con los requisitos para baja de cuentas, si entonces se queda una partecita, por ejemplo, de un instrumento financiero, según el contrato, tenemos que contabilizarlo a costo amortizado o a valor razonable. Esta partecita que se queda, y es otra vez un tema que solamente se puede identificar monitoreando el contrato directamente, básicamente. Bueno, el costo amortizado quizás es algo que es muy conocido y sobre todo se aplica a toda la deuda, a los préstamos y también a los bonos. Y entonces, ¿qué es eso? Bueno, nosotros conocemos costo histórico, es el valor de una transacción en el pasado, básicamente, y vamos a ver eso en la próxima sesión, en una semana, por ejemplo, para el tema de activos no financieros, propiedad, planta, equipo, es algo muy frecuente. Si sería una estimación de un valor de futuro, sería un valor de futuro. Y entonces el costo amortizado está como haciendo como un puente entre el pasado y el futuro. Entonces, depende mucho de la fecha de medición, cuál es el costo amortizado en esta fecha específica. ¿Por qué? Porque básicamente se trata de una distribución de todos los pagos de intereses, de todas las primas y descuentos, sobre todo en caso de bonos tienen primas y descuentos, y de todo el coste de transacción inicial sobre la duración del instrumento financiero, y eso utilizando la tasa de interés efectiva. Entonces, hay que contabilizar de una manera que todos los periodos, quizás todos los 25 años de un bono o todos los 10 años de un préstamo, incurren básicamente el mismo gasto por intereses, primas, descuentos y costos de transacción en totalidad. Entonces es como distribución de manera equitativa del costo. Y claro, eso con base en la tasa de interés efectivo, y quizás si algunos no lo conocen, este es lo que en casi todos los países
exigen de las tarjetas de crédito que en su propaganda están presentando cuál es la tasa de interés efectivo, es decir, la tasa de interés que toma en cuenta no solamente los pagos de interés, sino también las primas, descuentos y el costo de transacción, porque puede ser que quizás tiene un interés bastante bajo, pero tiene altos costos de transacción y entonces por eso hay que incluir ambas partes en este cálculo. Además, después sí hay que hacer un ajuste por deterioro en caso de activos deteriorados. Por ejemplo, si el préstamo del estudiante no se va a reembolsar porque quizás el estudiante se quebró, entonces eso hay que contabilizar también. Eso es el costo amortizado. Bueno, aquí se puede ver una lámina casi totalmente en rojo porque efectivamente tenemos muchos retos de implementación. El primer reto normalmente, según nuestra experiencia, incluso en los países de focales, que la clasificación no corresponde siempre directamente al tipo de instrumento, ¿no? Le gustaría mucho a las entidades tener muy claramente, por ejemplo, cómo se contabiliza un préstamo. Y entonces la norma no lo dice de manera directa cómo se contabiliza el préstamo, sino primero tenemos que ver si es un activo, si es un pasivo y después de propósito y sobre todo en el caso de activo puede ser que el préstamo está contabilizado de manera diferente para algunos préstamos y de otros préstamos. El tema es también porque cada contrato es un instrumento, entonces pueden ser bastante numerosos. Eso es un desafío, aunque claro, se limita un poco porque, por ejemplo, los préstamos a los estudiantes normalmente tienen un contrato que es el mismo para cada uno de los estudiantes, pero sí son instrumentos numerosos. Después hay que calcular este costo amortizado para cada instrumento. Entonces no se puede calcular, y este es algo que tiene que ver con el cálculo, no se puede calcular en un portafolio, en una carpeta de instrumentos, se debe calcular para cada uno de los instrumentos. Y este me lleva al tema de herramientas. Lastimosamente, todavía el CICAD 6, que en este momento se está aplicando en varios países, no tiene la función, solamente va a ofrecer la próxima versión, CICAD 7, la funcionalidad de calcular el costo amortizado. Entonces, lo que significa que en algunos casos se debe hacerlo en un Excel. Y finalmente, bueno, las decisiones de las políticas son complejas y pueden tener implicaciones relevantes, sobre todo estas decisiones que después no se pueden cambiar, que son irrevocables, que pueden tener implicaciones relevantes incluso para los periodos futuros. Bueno, con eso ya llegamos al final de esta presentación, de esta primera presentación, y ya gastamos el máximo del tiempo. Y a pesar de eso, he visto que tenemos muchas preguntas y entonces ojalá tenemos el tiempo de responder por lo menos a algunas de las preguntas. Entonces voy a volver la palabra, no sé, a Juan o... Muchas gracias, Andreas. Digo, excelente exposición como siempre, clara, ¿no? Digo, creo que tiene razón Andreas Christoph de que pues sí es una vista a las normas internacionales en resumen, son muy amplias, entonces, pero me parece que se han estado tratando de abordar pues como aspectos muy puntuales, muy relevantes, que tenemos que estar considerando como pues, funcionarios encargados de contabilidad en esta región, América Latina. Entonces, digo, sin más, para aprovechar el tiempo, voy a apoyarme con Beatriz para que pueda ayudarnos a guiar un poco el tema de la lectura de las preguntas. Y sí tenemos varias preguntas, ¿no, Beatriz? Entonces, comencemos con algunas de las preguntas para que nos apoyemos con el doctor Andreas y con Christoph, por favor.
Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Sí, tenemos varias preguntas en el chat, entonces voy a leer como en bloque de 3, si me permite, doctor Andreas, para que nos pueda apoyar respondiendo a estas preguntas que nos han hecho en el chat. La primera pregunta que tenemos es de Pablo González y pregunta que si las NIC SP no consideran la presentación como parte del tratamiento contable. La segunda pregunta que tenemos es de la contadora María Teresa de Paraguay. Muchas gracias, contadora, que siempre es muy activa y participa en las sesiones del foro. La contadora pregunta que, bueno, menciona que actualmente el mundo está alcanzando niveles de inflación hasta de 2 dígitos y, bueno, su pregunta es que si se recomienda actualizar el valor de los bienes de uso o propiedad, planta y equipo por ajuste de la inflación, ya que la aplicación retroactiva tiene sus problemas una vez cerrado el ejercicio y, bueno, ya que esto ha sido reportado a los organismos de control. Y la tercera pregunta que le daría ahorita sería también de la contadora María Teresa, que si se pueden contabilizar las criptomonedas y en caso de que un gobierno invierta, ¿cuál sería el tipo de cambio que se tomaría para contabilizarlas? Si nos puede apoyar, doctor Andreas Cristo. Bueno, quizás voy a empezar con la última y después vamos a volver, Christoph, a las primeras. Entonces puedes pensar un poco más en las primeras ya. El tema de criptomonedas es un tema un poco difícil, ¿no? Porque el tema es que el Consejo IASPI, entonces el Consejo del Sector Privado, de las normas del sector privado, ha dicho en algún momento, no hace mucho tiempo, hace 2 o 3 años, que se trata de activos intangibles. Entonces, el tema es un poco que según las NIF, por lo menos, y por eso también por referencia, como dice Christoph, como referencia en la jerarquía también para las NIC SP, no son monedas. Aunque se llaman criptomonedas, no son monedas, sino son activos intangibles, ¿no? Y eso, y eso es un poco una dificultad porque la pregunta sugiere un cambio con base en un tipo de cambio, pero el tipo de cambio implica que es otra moneda. Pero si es un intangible, entonces básicamente la exigencia de las NIF sería de evaluar básicamente este intangible como un software o algo, y entonces sería como un pago con base no en efectivo, sino un pago entregando un activo intangible. Así como una empresa de software está entregando software para pagar sus impuestos, ¿no? Y entonces este es el desafío que tenemos. Ya escuchan un poco en mi respuesta que yo no estoy completamente de acuerdo con eso. Y entonces sí, efectivamente, estamos en este momento conversando con el Ipsos Sport también, si esto es lo más factible o si sería más factible que se trata como una moneda extranjera que se convierte en el momento de la transacción y así sería quizás más fácil contabilizarlo. Pero por el momento la respuesta es un intangible y entonces hay que valorar el intangible y reconocer el monto respectivo. Quizás, Christoph, a una de las primeras preguntas. Gracias, Andreas. Una de las preguntas fue, ¿la aplicación retroactiva tiene sus problemas una vez cerrado el ejercicio y encima ya reportado a los organismos de control? Pues sí, también encontramos este tema y por eso sí ponemos como reto de implementación. Depende un poco del monto de tiempo que cada es probablemente diferente en cada país, cuál es la duración entre el cerrado del ejercicio y cuánto tiempo
tiene la contaduría para corregir o para ajustar los estados financieros. Y en este caso, también se debería distinguir si son cambios en las estimaciones o si quizás si está ocurrido durante, am, eh, durante el ejercicio, o si también IGCP 14 aplique si están hechos ocurridos después de la fecha de presentación. Pero sí, no sé si Andrea, si tú quieres añadir algo a este tema Pero de la quizás aplicación retroactiva. las dos preguntas ya en resumidos por Betty. Entonces, el tema de Pablo González es que si no se considera la presentación como parte del tratamiento contable, bueno, eso se refiere probablemente a los tres pasos: reconocimiento, medición y revelación. Y claro, la presentación en los estados financieros, por ejemplo, en el balance requiere reconocimiento. Entonces, si algo no se reconoce, entonces no se presenta. Entonces, por eso sí, eso está vinculado, pero no fue mencionado en la lámina respectiva, porque normalmente no es como un paso, es más un resultado de del reconocimiento, la presentación dentro de un estado financiero. La otra pregunta de María Teresa sobre la inflación. Bueno, el tema es que afortunadamente todavía no estamos en una situación hiperinflacionaria, ¿no? Estamos en una situación inflacionaria en este momento, pero todavía no cumplimos con las exigencias de NICSP 10, que más o menos hay como varias exigencias con las cuales se puede cumplir, pero en general son como más que 100% de inflación en 3 años. Y entonces, bueno, ojalá no lo alcanzamos. Pero sí, claro, puede ser en el futuro que será una norma más relevante. Y pienso eso fue la noción de Christoph en esta lámina de las normas no tan relevantes. Siempre hay que considerar el futuro, ¿no? Puede ser que en este momento no es relevante, pero podría ser que en el futuro será relevante. Y entonces este es un poco el desafío de ustedes, si están emitiendo normas nacionales, incluir también normas que quizás en este momento no son relevantes, pero en el futuro podrían ser relevantes. Y eso también es un ejemplo de hiperinflación. No sé, Betty, a ti, con más preguntas. Sí, muchas gracias. Creo que han sido muy claras sus respuestas, doctor. Gracias, Cristo. Sí, voy a leer otras tres preguntas. De Judith Pasa, pregunta que ¿por qué se recomienda el método directo para el estado de flujos de efectivo, como lo habían señalado? Y Marcela Hidrobo pregunta que en la NIC SP11 el término de construcción está limitado a las obras, o también esto incluye a la producción de bienes, por ejemplo, si solo son las obras o también está incluida la producción de bienes. Otra pregunta de la contadora María Teresa indica que si los pasivos financieros, entiendo lo que le está preguntando, si son igual a los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, menciona que especialmente el saldo de la deuda pública es muy relevante en materia de exposición, y más por los préstamos que han obtenido los países durante la pandemia. Quizás, Christoph, vas a empezar con la pregunta de Judith. Sí, gracias, Andreas. Pues es también, yo estoy de acuerdo que este sentimiento de NICSP, o de mi punto de vista, es más fácil, de mi perspectiva también, y más fácil también obtener la información de esta manera, de calcular por método directo. No estaba presente durante esta decisión. No sé si Andreas fue presente durante esta decisión de Tampoco. tomar. Tampoco. Bueno, pues de mi punto de vista, y también lo que
me han enseñado durante mis años en el gimnasio, es el método más fácil. Y la pregunta de Marcela, si podría continuar, Andreas, ¿está bien? Am, pues la respuesta es simple, sí. Sí, se limita a obras y no incluye la producción de bienes. Son obras como obras de infraestructura, por ejemplo. Pero como lo dijo Christoph en su presentación, limitado a obras para terceros, ¿no? Sí, Y este es la limitación muy grave porque normalmente sí, el gobierno puede construir obras, por ejemplo, utilizando las Fuerzas Armadas para construir, no sé, un puente o algo, pero entonces son obras propias, no son para terceros, ¿no? Y entonces la NIC SP11 se aplica solamente para obras para terceros y eso puede ser que existen algunos ejemplos, pero muchos gobiernos no están construyendo para terceros. Um, y bueno, el tema de los derechos especiales de giro, sí, por un lado son pasivos y por otro lado son activos. Como hemos visto, ya estaba dando una presentación, pienso fue en noviembre del año pasado, durante mi visita a México, sobre el tema de derechos especiales de giro y básicamente tienen dos elementos, tienen un elemento de pasivo y un elemento de activo y entonces así se contabilizan. Y claro, puede resultar si se vende, por ejemplo, el activo que se puede convertir en otras monedas, se reduce el activo, pero el pasivo se queda al mismo nivel. Entonces, puede resultar en una situación que el activo y el pasivo no corresponden, pero al momento inicial um, es un activo y un pasivo con el mismo monto. El tema de la deuda pública, bueno, este es más, María Teresa, es más una situación que tenemos que enfrentar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo que los préstamos obtenidos durante la pandemia han aumentado la deuda. Incluso muchos gobiernos han emitido bonos, entonces no solamente préstamos, también bonos. Y eso será algo que tenemos que enfrentar en los próximos años. Incluso en este momento tenemos una situación un poco más grave porque tenemos un aumento de la tasa de interés. Y entonces, este va a ser costoso, sobre todo para los que tienen estos préstamos o estos bonos a corto plazo y entonces que ya van a experimentar después de muy poco tiempo un aumento de la tasa de interés. Afortunadamente, algunos países, yo sé, en Latinoamérica, tienen bonos a bastante largo plazo y entonces eso ayudaría porque todavía siguen con una tasa más baja. Bueno, Betty. Muy bien, gracias, doctor. Gracias. Eh, bien, de acuerdo. Seguimos teniendo preguntas. Voy a leer las últimas que ya tenemos porque vamos a llegar como al tiempo también límite. Nos pregunta Pablo Laura, ¿cómo debería considerarse a los fideicomisos desde el punto de vista fiduciario y fideicomitente? Y si sería correcto contabilizarlo o considerarlo como activo financiero y pasivo respectivamente para estos casos. Y Gustavo Smith menciona que en Chile recibieron la recomendación del FMI de valorar los bonos del tesoro, o sea, los pasivos, a su valor de mercado en lugar de su costo amortizado. Y pregunta que si esto calificaría como cambio de política contable. Y por su parte, Giovanni Encarnación pregunta que cómo deberían abordarse los arrendamientos financieros a la luz de los instrumentos, dado que este tema ya tiene una norma específica. Y también Paola Guamani pregunta que si se ha dado dentro del IPSAS alguna iniciativa para desarrollar alguna NIC-SP específica para entidades del sector público que sean más pequeñas o menos complejas. Estas serían las preguntas, doctor.
Bueno, sí, el tema de fiduciario es efectivamente puede ser un activo y un pasivo en el mismo momento, porque si reciben, por ejemplo, como fiduciario un activo, también encuentran un pasivo del mismo monto porque no es su propio activo, sino es un activo de un tercero, ¿no? Y entonces así se debe contabilizar. El tema de fideicomisos es a veces un poco más complicado porque pueden ser entidades separadas legalmente y entonces se debería considerar en el tema de consolidación este tema de fideicomisos dependiente de la situación legal otra vez. Um, el tema, Gustavo, para Chile, soy un poco preocupado por el Fondo Monetario, hay que decirte, ¿no? Eso quizás es algo que tendríamos que conversar ah, incluso con el Fondo Monetario, ¿no? Porque el tema es que sí, los bonos de tesoro, según las NIC-SP, se puede escoger este método del valor razonable, pero es más próximo el costo amortizado, incluso a lo que em, exige también la estadística de finanzas públicas en el caso que no hay mercados, por ejemplo. Entonces, es probablemente, si estoy pensando en la recomendación, probablemente el Fondo Monetario piensa que sí hay un mercado líquido para estos bonos y por eso está pensando en la clasificación de la estadística y por eso está proponiendo eso. Claro, el tema si sería o no un cambio de política contable, si eso se hace a partir de una cierta fecha, entonces sí, eso sería un cambio de política contable, pero si se lo hace desde el inicio de la implementación de las NIC-SP, no es un cambio porque siguen la misma política. Arrendamientos, eso pienso es más fácil, es el tema, bueno, el resultado del arrendamiento puede ser un activo o un pasivo financiero. Entonces, claro, primero es la norma de arrendamientos y eso puede resultar en un activo o en un pasivo financiero que después se contabiliza como instrumento financiero. Lo mismo con cuentas por cobrar o por pagar en general. Puede ser un contrato de servicio y después resulta una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar, que es un instrumento financiero. Y eso es, ¿no? Sí, hay más preguntas más abajo, sí. Betty. Sí, sí tenemos otra pregunta que es de Paola, que si se ha dado alguna iniciativa de desarrollar alguna NIC-SP para entidades del sector público más pequeñas o menos complejas. Y también tenemos otra pregunta de Jackson Akain. Dice que en relación al tema referido sobre obras para terceros, esto hace referencia específicamente que quedan solo para el sector privado y no para otras entidades públicas, como por ejemplo a favor de un municipio. Esto en el caso de que el ejército, por ejemplo, construya un puente. Sí, bueno, el tema de las entidades más pequeñas, Paola, este es un tema que sí existe un proyecto y existe este proyecto exactamente desde hace 16 días. Es decir, algo muy nuevo. Es el proyecto más nuevo del Consejo NIC-SP que empezó el 14 de mayo de este año 2022. Y en este momento están en este proceso de desarrollar algo para entidades más pequeñas y menos complejas. Pero claro, después de 16 días no se puede esperar los primeros resultados y entonces todavía no existen nada por lado de resultados. Pero sí, el Consejo NIC-SP está trabajando en eso a partir de este mes. Quizás por el tema de obras para terceros,
No sé, Christoph, si tú Bueno, quieres. pues sí, pues es el mismo tema que tú, Andreas, has dicho anteriormente, que si se trata para una obra del sector público entero, no se trata, en este caso, si es para un municipio, no se trata de una partida tercera. Quizás también depende un poco de la estructura de gobierno, ¿no? Entonces, quizás en un gobierno federal puede ser, es un tercero, porque si es soberano, si es el Estado es soberano, si es una entidad que está aparte, puede ser un tercero, pero si en un gobierno único, por ejemplo, como en el Perú, no sería un tercero. Entonces, quizás depende un poco de la situación estructural, constitucional del país, si puede ser o no puede ser un tercero. Muy bien, muchas gracias, doctor Andreas. Gracias, Christoph. En el chat ya no tenemos más preguntas, pero veo una mano levantada. Nada más déjenme, De la es Oficina de la Nacional de Contabilidad de Venezuela. oficina del contador Fernando Serpa de Venezuela. Le voy a activar el micrófono, no sé si ya lo tiene Ya activado. está activado. Gracias. Si nos pueden apoyar con su pregunta de la oficina de contabilidad de Venezuela, por favor. Betty, si gusta, no sé si nos está escuchando Venezuela, ¿por qué no intentamos con Mayra Hernández? Por favor, Rodolfo, ¿me ayudas activando micrófono? Buenos días, Mayra. Si nos puede apoyar con su pregunta, tiene activo el micrófono. Hola, buenos días a todos. Sí, nosotros Buenos días. teníamos una consulta en relación a la NIC SP11 que se ha estado tratando. Efectivamente hay una parte que habla del contratista y esta definición pues efectivamente por la traducción al español a veces tiende un poquito a confundirnos, pero en el apartado del contratista dice que efectivamente pues él puede ser aquel que produce bienes o presta servicios. Entonces, para nosotros la producción de bienes podría ser cualquier existencia, por ejemplo, uniformes y todo, ¿verdad? Pero ya con lo que nos estaba ampliando Andreas del término de que al final es como una persona, el país solo es una entidad, se podría decir el conjunto de todas, entonces pensamos que efectivamente ya no estaría dentro de nuestro alcance. Pero sí teníamos duda la parte de producción de bienes también, ¿verdad? Porque tenemos entidades aquí, por ejemplo, que hacen contratos y que producen uniformes y que efectivamente reciben ingresos por esa producción. Sí, pero el tema es probablemente si en este caso están vendiendo a terceros. Y si hablas, Mayara, de uniformes, yo pienso que las uniformes son principalmente para la policía, para el ejército, quizás para ambulancias, no sé quién más tiene uniformes, ¿no? Pero entonces, sobre todo para el gobierno mismo. Entonces, eso de todas maneras no sería un tercero. Bien, muchas gracias, doctor. No sé si nos escuchan de la oficina de contabilidad de Venezuela para ver si es posible que planteen su pregunta, porque sigue con la mano levantada. O en caso tal que tienen problemas con el micrófono, quizás lo ponen en el chat y entonces Betty puede leerla. Seguramente, sí, yo creo que a lo mejor tiene algún problema de conexión. Giovanni Encarnación pregunta en el chat que si el organismo del IPSAS Board tiene en sus planes la creación de una norma para el tema de recursos naturales, doctor Andreas. Sí, y en este tema el proyecto ya es un poco más avanzado. Es un proyecto que ya emitieron una consultation paper, es decir, no una norma, pero un informe sobre
algunos aspectos del tema que está abierto en este momento para comentarios y pienso que también el grupo focal está preparando o va a preparar probablemente porque fue emitido muy recientemente una respuesta a esta proposición. De acuerdo. Muchas gracias. Tenemos la mano levantada de Carla Argueta. Le voy a activar el micrófono. Ya está activo. Si nos apoya con su pregunta, por favor. Algunas dudas sobre la níquel CP11. Y mi pregunta es, aunque nosotros hagamos construcciones, ya sea de obras de producción de bienes para el gobierno mismo o para el Estado mismo, si hay una transferencia de dinero, siempre se va a tomar como que es para el gobierno y no como contratista. Gracias. Sí, sí, porque bueno, sí, yo supongo que incluso el tema de NIC CP11 es efectivamente esta norma fue creada para, para empresas que están construyendo en el sector privado como desarrolladores, ¿no? Entonces, si hay una empresa que está desarrollando, no sé, un edificio con 50 apartamentos, entonces ellos aplican la NIC CP11 o la correspondiente en las NIF, ¿no? Y entonces en este tema de NIC CP11, el tema es sobre todo cuándo realizar la ganancia, ¿no? Entonces, fíjense, están construyendo este edificio, están vendiendo los apartamentos y pero todavía siguen construyendo. Y entonces la pregunta es un poco en cuál momento se puede realizar la ganancia, porque claro, esta empresa privada está vendiendo los apartamentos con una ganancia. Y entonces este es el tema que trata la NIC CP11. Pero este no es el tema que tenemos normalmente en casos de prestación de servicios de construcción dentro del gobierno, porque este no es el propósito, por ejemplo, del ejército, del cuerpo de ingenieros del ejército. No es hacer una ganancia si están entregando un puente quizás después de un desastre, ¿no? Este no es el objetivo y por eso incluso la NIC CP11 no es algo que responde muy bien a este tema. Se responde muy bien a construcciones comerciales y sí puede ser que en este mundo existe algún gobierno que está efectivamente construyendo para vender apartamentos, pero todavía no encontramos este tipo de gobierno y por Ok. eso normalmente no se aplica la 11. Gracias, Andreas. Muchas gracias, Carla. Gracias, doctor. Tenemos otras dos preguntas en el chat. Creo que todavía tenemos tiempo. Winder Vizcaya pregunta que cómo sería la aplicación de las NIC SP en cuanto a la revalorización de los activos. Y también Paola Arellano pregunta que para efectuar el método directo del estado de flujos de efectivo tratado en la NIC SP2, si se debería presentar como anexo a dicho estado el método indirecto. Bueno, primero la pregunta de Paola, no. Entonces, si se aplica la directa, no es necesario presentar la indirecta como anexo y tampoco al revés. Si se aplica la indirecta, no se debe presentar la directa. Son como opciones exclusivas, entonces se escoge una o la otra. La recomendada es la directa, pero también se puede la indirecta y sería la única que se aplica entonces en este caso. Me perdí un poco en el chat, entonces la otra pregunta, Betty, fue la cual. Betty, tu micrófono. La otra pregunta, gracias, doctor. La otra pregunta es, ¿cómo sería la aplicación de las NIC SP en cuanto a la revalorización de los activos? Bueno, quizás esta pregunta me gustaría aplazar un poco porque este es más un tema de NIC SP sobre activos no financieros, por ejemplo, de NIC SP 17. Este será el tema
de la semana que viene. Entonces, quizás podemos aplazar este tema de revalorización de activos a la sesión del próximo 7º, pienso, de junio, perdón. Ujú. De acuerdo, pues muchas gracias, doctor. Ya no veo manos levantadas ni tampoco preguntas en el chat. Eh, por favor, contador Juan, si me apoya para Sí, cerrar. pues Gracias. muchas gracias, Betty. Digo, ya me parece que se abordaron gran parte de las preguntas con el doctor Andreas y con Christoph. Ya nos tuvo que abandonar Christoph también. Creo que nos queda agradecer a todos la conexión, su atención para la invitación que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias. Estamos cerrando con 360 personas en esta primera sesión. La verdad es que bastante muy concurrida la sesión. Muchas gracias a todos de veras. Y en los siguientes días estaremos compartiendo el material del doctor en nuestra página de focal.red, en el apartado de noticias y también los videos tanto en portugués como en español para que lo puedan consultar también los compañeros. Si algún país tiene alguna dificultad con el acceso, por favor háganos llegar algún correo para que estemos pendientes para que la siguiente sesión teníamos previsto que se iba a conectar un poco más de gente. Entonces, pues solamente es eso, que nos adviertan si hay algún tema técnico con alguien para apoyarles con tiempo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Christoph. Gracias, Betty. Gracias a todos. Muy bonito día. Muchas gracias. Un feliz resto de la semana. Gracias, Andreas. Gracias.